Bueno, hablábamos en el video anterior del estrés. Explicábamos un poquito qué es y lo importante que es el estrés normal para la vida, para adaptarnos a nuestras situaciones cotidianas, pero cómo su exceso o una gran intensidad en la respuesta física nos puede dañar, tanto físicamente como generar otro tipo de dificultades, tanto psíquicas como a veces en nuestros vínculos. Fíjense que es muy común hoy en día en nuestra sociedad decir que tenemos estrés. ¿Y eso qué quiere decir la gente normalmente cuando dice que tiene estrés? Quiere decir que percibe que ante los estímulos, ante las amenazas que tiene, no le alcanzan sus propios recursos. O sea, como que no da abasto para hacer o para responder a todo lo que tiene que responder. Ahí es cuando eso ocurre, esa respuesta física va agotándose. Es como que esa respuesta física no puede ser permanente ni tan intensa. Entonces empieza a responder, digamos, menos y empieza a experimentarse cansancio. Por eso es tan común ver estos dos síntomas. Me siento superado por la situación, por un lado, y por el otro estoy cansado, estoy agotado, no puedo más. Es algo que seguramente habrás dicho alguna vez, como lo decimos todos, porque nos pasa. Ahora, a veces nos ponemos en una posición un poco pasiva, como que eso nos pasa, pero nosotros no hacemos lo adecuado como para que nos pase menos, al menos, o como para utilizar el estrés de un modo más saludable. Por ejemplo, si nosotros estamos activados, decíamos que era para la pelea, pero en la diaria no tenemos tanto para pelear físicamente. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Por ejemplo, hacer deporte. Hacer deportes, hacer actividad física. Si no lo podemos hacer, aunque sea caminar, movernos. Por ejemplo, este video para mí es mucho menos generador de estrés si lo hago en movimiento, donde estoy activado pero estoy haciendo algo, una actividad física, aunque sea pequeña, que si lo hago sentado. Bueno, de ese tipo de cosas tenemos permanentemente muchas. Entonces, tratar de hacer actividad física. Otra cosa que hacemos cuando estamos cansados, tomamos cafeína, distintos productos que tienen el café o bebidas o gaseosas, pero o mate en exceso, cuestiones que tienen que ver con la cafeína. Eso nos activa corporalmente más, tampoco nos sirve. Mentalmente quizá un poquito si estamos cansados, pero físicamente no. Entonces, o después de un día de trabajo llegamos a casa y es común que uno busca estar descansando, busca reposar. Y la mayoría de las veces el cuerpo no necesita tal reposo. La mente necesita cambiar de objetivo, el cuerpo necesita al revés, necesita un poquito de actividad. Y la mente un cambio de foco. Si llegamos y nos quedamos con lo mismo que estuvimos durante el día, es probable que nuestro agotamiento sea mayor. Por eso es que hay que entenderlo bien para no hacer la respuesta típica, que es pensar en descansar. Más bien, descansar un poco la mente o cambiar de tema mentalmente y lo corporal activarlo. Esa es una diferencia que la comprensión del estrés nos va a permitir manejar mejor. Entonces, el estrés excesivo puede generarnos diferentes tipos de cuadros clínicos. Por ejemplo, la ansiedad. Ya vamos a ver en otros capítulos cómo también puede favorecer el desarrollo o complicar un cuadro anímico, una depresión y otro tipo de cuadros clínicos, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a empezar por ver cómo el estrés excesivo puede generar ansiedad. Para eso tenemos que también entender qué es la ansiedad, que es algo que a veces se confunde con el estrés. Y también lo primero que vamos a decir es que la ansiedad, al igual que el estrés, son fenómenos normales. El estrés es una respuesta física. La ansiedad es una emoción que tiene que ver con la anticipación, la capacidad de poder anticiparnos. ¿Y para qué el hombre se necesita anticipar? Necesita anticiparse para movilizarse hacia esos objetivos o para prevenir el peligro. Por eso es una emoción. Por eso decimos que la ansiedad es una emoción, porque nos acerca o nos aleja. Ahora, la ansiedad moviliza siempre, la ansiedad buena. Cuando la ansiedad es excesiva y deja de ser, por lo tanto, buena, es una ansiedad inhibitoria. Entonces no nos sirve para alcanzar nuestros distintos objetivos, que es lo que vamos a ir desarrollando. Entonces el estrés, digamos, puede generar distintos cuadros clínicos y distintos síntomas. Por eso actuar sobre el estrés es una manera de prevenir todos esos otros cuadros de los que estamos empezando a hablar. Uno de esos cuadros es la ansiedad, que es a lo que ahora nos vamos a dedicar.